confusos tiempos de pandemia, tiempos de demasiada información, exceso de información que impide conocer a una realidad o más o menos una realidad, tiempo de fanatismo también. Vamos a ver qué nos dice, y de fanatismo no solamente político, también religioso. Quisiera hablar entonces sobre eso con uno de los psiquiatras y antropólogos más importantes de América Latina, como es el doctor Luis José Uzcategui. Bienvenido, doctor Uzcategui. Qué gusto, qué grato compartir una vez más contigo. Qué bueno que podamos, pensar en la realidad venezolana, que no deja de ser una lección para el mundo y para Latinoamérica, ¿no? Tenía muy claro de que me tentaste cuando me mandaste un mensaje que me decía, ¿qué pasa con esa generación de reyes, monarcas y dioses ancestrales en la historia de la humanidad, ¿no? Y estabas tocando un punto que se nos enriquece muchísimo con la vivencia venezolana, ¿no? Y entonces fíjate, Napoleón, que para nosotros entender un poco qué pasa con la sociedad, que siempre necesita un individuo que esté presente, alguien que lo dirija, un caudillo, un poderoso, pues tendríamos que retomar una historia que es inevitable para poder entender eso. Y es que la humanidad ha tenido dos caminos para generar esas referencias que siguen marcando nuestra sociedad y nuestras mentes. El primer camino fue un camino genético-biológico, es decir, el hombre prehistórico en su diversidad, que todavía la tenemos porque seguimos siendo ese sistema biológico genético, ¿no? En su diversidad aparecieron individuos que eran más fuertes, más poderosos, que tenían más capacidad de dominar a los demás. Y entonces ellos fueron convirtiéndose en la referencia de poder. Esto fue el modelo tribal, el modelo más primitivo, el modelo más elemental. Empezaron a crear entonces grupos, claro, y esos grupos le dieron el soporte a estos referencias de poder. Por otro lado, esa misma sociedad durante muchísimos siglos empezó a encontrarse con una respuesta que no tenía muy clara. ¿Qué pasa cuando ese individuo muere? ¿Qué pasa cuando ya deja de respirar? Estamos hablando del hombre prehistórico. Y a eso se le agrega otra variable muy importante. Cuando el hombre prehistórico se despertaba con los sueños, se despertaba luchando, se despertaba cayéndose en un precipicio, destrozando a los enemigos, acostándose con la mujer del amigo y del enemigo. No encontraba explicación. Esos dos elementos, la muerte y los sueños, llevaron a crear a los dioses. Una vez que se generan estas dos referencias, por un lado el más poderoso y por otro lado alguien que puede ser dueño de mis sueños y de mi muerte y de mi final de vida, se crea una confluencia en el cual empieza a caminar la historia de la humanidad con las referencias de líderes, de poderosos, de hombres más fuertes, y así poco a poco, empiezan se dan muchos episodios en la condición humana. Pero vamos a algo más cercano. Se empieza a dar cuenta el hombre que es necesario. ¿Sí? Doctor, un momentico. O sea que todo esto empieza con el ser humano, con el hombre de las cavernas. Claro. Ahora, pero ¿quién fue primero? ¿El caudillo político o el brujo? Porque hay, en esa época, el brujo y el caudillo político eran lo mismo y luego se separaron. El poder por un lado del caudillo, que luego podría ser después el monarca, digo yo, y luego estaba el brujo, el poder del caudillo religioso. ¿Cómo es esa historia para llegar al fanatismo? Claro, hay una diversidad en cada sociedad. En algunas sociedades hay una negociación entre el brujo y el caudillo. En otras sociedades el brujo adquiere una poderosa generación de fuerza política y fuerza
sobre todo física, no tenía gente a su alrededor, porque nunca olvidemos que, y esto es importantísimo para entender lo que pasa en Venezuela, nunca existe el caudillo o el líder político y el brujo solo. Esa es una de las cosas más interesantes que hay hoy en día. Siempre tiene que haber un grupo, un anillo que lo rodea, una asociación de íntimos seguidores. Eso pasa en la realidad actual y pasa en la historia de la humanidad. Entonces habían modelos en los cuales predominaba el caudillo y en otros predominaba el chamán. Y esto es muy interesante porque voy a dar un salto rápido. Hitler era un chamán. Stalin era un caudillo. Era un dominador a la fuerza. Hitler le encantaba, jugaba con las emociones colectivas. Stalin era el hombre de la norma, el hombre del imperio de la muerte. Eso se combina, es cierto, pero como rasgos no deja de ser evidente de que hay características en uno y en otro. En nuestra Venezuela actual también tenemos esas referencias que podemos señalar. Yo no, pero entonces, en la Venezuela actual yo siento, o de los últimos años, yo siento que el único que es cercano a un chamán hubiera sido Chávez, porque Maduro no es ni una cosa ni la otra. 100%. Tú has sido muy preciso y muy inteligente. Cercano a un chamán. Jugaba más con las emociones colectivas. Tenía recursos. Acuérdate que con esto se nace, ¿no? Esto se potencia, se desarrolla. Cuando se ve la historia de Hitler, por ejemplo, en Mi Lucha y en todos los episodios que se pueden estudiar a través de la historia, nos encontramos que él ya venía totalmente comportándose con referencias de ideas y emociones muy vinculantes al pensamiento chamánico, ¿no? Él se sentía poderoso, se sentía que estaba bendecido por unos poderes en los cuales en algún momento era la religión, en otro momento a la historia, en otro momento a las circunstancias. El modelo del líder es el que no está pensando muchas en esas referencias, sino sabe que la muerte y el imperio del terror son fundamentales. Se combinan los dos. Lo que pasa es que el chamán utiliza el imperio del terror. El líder que solo tiene el imperio del terror tiene muy pocos juegos chamánicos, muy pocos juegos del encanto, no es para el grano. Cuando sacó a Trotsky, Stalin de Rusia, fue al grano. Aquí no damos mucha jugada. Cuando Hitler acabó en la noche de los cuchillos largos con sus enemigos, hizo todo un juego mágico de limpieza. Bueno, pero ¿qué pasa? Y en el caso cubano, el chamán obviamente es Fidel Castro y no su hermano. Una competencia fuera de serie también particular que nació con él, para construir esa vinculación de afectividad, que esos son afectos, afectividad, en la cual se da el lujo de atrapar a sociedades, porque después les integra otros elementos, el terror. Sin el terror no hay chamanismo, por mucho encanto que se tenga. Inclusive, ¿qué es lo que el chamán maneja? La vida y la muerte, la enfermedad y la posibilidad de mejorarse. ¿Qué cosa más? Ahorita con el coronavirus es muy interesante esta dinámica mental. ¿Qué cosa más peligrosa que aparezcan individuos que tienen, entre comillas, poder para la vida y la muerte? Con una mirada, acabar con un individuo o con un gesto bondadoso, darle. Eso están haciendo muchos totalitarios en el mundo ahorita con el coronavirus. Nosotros tenemos los recursos porque es de poder. Si decimos esto, decimos aquello, a la sociedad nos aterroriza. ¿Y dónde pondría usted a Trump o a el dictador español Francisco Franco o al dictador chileno Salvador Allende, por citar tres hombres que reúnen multitudes, pero que tienen un carácter fuerte? Salvador Allende, Allende, dices tú. No, del actual Trump, que es el presidente de la primera potencia mundial, y del pasado cercano pondría a Pinochet,
y pondría a Francisco Pinochet. Franco. Pinochet y Franco, sin duda, fueron grandes dictadores, grandes líderes que se sustentaban en la fuerza y en el poder. Donald Trump es un chamán, el chamán más reciente en la historia contemporánea. Tiene claro, cada uno tiene un perfil diferente, sin duda, pero juega con el mundo de las emociones colectivas. Tan chamán es que se entrenó también, que tuvo un programa de televisión durante muchos años entrenándose. Y eso es lo que tiene aturdido a la sociedad del mundo y a la sociedad americana. ¿Cómo es posible que este individuo que dice cosas tan bárbaras y sigue moviendo? Habría que entrar en otros elementos más detallados, más técnicos, que quizás no es en este momento la intención, del por qué se posiciona, a pesar que dice cosas bárbaras, como por ejemplo, no quiero que me entren niños, no quiero que pasen más migrantes, y entonces suena como bestialidades, pero las está diciendo el chamán. Las está diciendo el chamán. Ojo, no hemos entrado a lo bueno o a lo malo, no es el rol del análisis, sino la descripción del hecho. Yo quiero aclarar para los seguidores de Trump que primero no me interesa para nada la política norteamericana. Suficiente ya con la venezolana. Pero mencioné a Trump con otros hombres dictadores y no creo que Trump sea ningún dictador porque es el líder de la primera potencia mundial y por su propio carácter y por su propio discurso nada político, porque al fin y al cabo él ni es político y además es el primero que criticó siendo candidato a los políticos, tanto demócratas como republicanos, para aclarar ese punto. Pero es que no se me ocurre ningún otro importante presidente de Occidente que tenga la fuerza, personalidad y que sea tan polémico. Ah, bueno, sí, Putin y el chino. Claro, pero son dos rasgos diferentes. Es que fíjate, Napoleón, muy pertinente tu planteamiento, tu pregunta, porque abre una posibilidad de reflexión, de análisis sereno, maravilloso. Durante muchos milenios, sí, yo no sé si milenio, quizás se me fue un poco el término, pero por lo menos mucho tiempo no había aparecido un milenio, no había aparecido un chamán, hablando de la referencia política, en la historia de la política. Donald Trump. Claro, hay que entrar en más detalles, ¿no? Hay que aclarar bien, pero bajo esa estructura, sin duda que es el gran chamán de la historia contemporánea. Entendiendo por historia contemporánea, los 100 y 200 años de atrás. Ok, ¿y quién justifica y qué justifica las monarquías hoy en día? Es decir, hablé de Francisco Franco, pero ¿y el rey de España qué significa? ¿Qué es un rey? ¿Por qué tiene un poder por encima y unas ventajas que no tienen otros? Por ejemplo, ventaja del rey de España, que haga lo que haga, no puede ser enjuiciado. Haga lo que haga. Entonces, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué este señor pero no bueno, puede ser enjuiciado? ahí sí, Napoleón, es que la organización social de ese país le da ese soporte y ese sustento, porque él no está allí sin el apoyo de abajo, imposible, igualmente que los monarcas ingleses, son los que más o menos uno conoce más, los de allá, de los nórdicos más distantes, pero ellos tienen el soporte político, sin duda. Ningún rey se mantiene sin la institucionalidad. Las leyes les dan soporte, que buscan unas estrategias, los reyes supuestamente, en la dinámica social de generar más cohesión, de generar más apoyo, de generar seguridad. Bueno, eso es lo teórico. Hoy en día eso se está desgastando mucho. Además, se están desprestigiando demasiado, ¿no? Pero para ir al grano, para que existan las monarquías, tiene que haber un sustento político, si no es imposible. Igualmente que Luis XIV, Enrique VIII, tenían que tener el soporte político económico, si no era imposible. Y Simón Bolívar, Simón Bolívar, ¿qué era? Simón Bolívar era un personaje que tenía elementos de juego. Claro, esto es referencial, ¿no? Estos son interpretaciones muy vinculadas a la ciencia de la historia, donde son descripciones la historia son descripciones muy personales, sin duda.
de cada historiador, claro está. Y dependiendo de la calidad del historiador, pueden ser más ciertas o no. Tenía competencias de chamán, jugaba muy bien, tenía encantos, era un gran guerrero. Si algo es admirable, solamente imaginémonos para haber hecho nada menos que el paso de los Andes 2 o 3 veces. Hay que tener una templanza con unas competencias físicas únicas, únicas. Un juego de energía con capacidad emocional extremadamente intensa para poder llegar a donde llegó, ¿no? Ok, entonces retomando el tema inicial. El hombre, el ser humano, desde que existe, ha necesitado que algo o alguien le explique de dónde viene, o sea, quién creó el mundo que yo estoy aquí, qué va a pasar después que yo me muera, porque yo no quiero que me pase lo mismo que al perro de la casa o al lorito o a quien sea el animal que tengan en la casa. Eso por un lado. Y entonces eso hace que nazca el caudillo y que nazca la brujería y que nazcan los dioses. Más que le explique Napoleón una emoción que es la que tenemos aquí muy, muy tambaleada en Venezuela. El humano necesitamos de seguridad. Es indispensable para la existencia del humano la seguridad. Y la seguridad es ese vínculo que se genera desde que estamos en el útero de la madre, que empezamos la vida dura y nos lanzan a un mundo que es desconocido por el bebé, por el niño, y empezamos allí a vincularnos con otros seres, los primeros los padres, después los familiares, hermanos, y se crea ese vínculo de seguridad. Una vez que ese vínculo de seguridad está allí presente, ojo, que es como respirar. El vínculo de seguridad es un instinto, es un instinto. El humano nace con esa competencia instintiva, así como nace con la competencia del sexo, de tener necesidad sexual. Al encontrar ese vínculo activo, que nunca muere y que inclusive en las edades se potencia, por ejemplo, cuando ya tenemos ciertas edades, la referencia es ¿cuál? El que está más cerca, pero entonces también el rey, también el que nos dicen que podemos tener posibilidades cuando terminemos nuestra vida de ir a una dimensión donde las cosas no van a ser tan malas. ¿Qué nos está dando las religiones? Seguridad, seguridad. Los musulmanes, usted va allí a ser muy, muy selecto si hace esto en tierra, seguridad. Y es así como políticamente nacen las instituciones, mi querido Napoleón. Entonces las instituciones conforman individuos que de alguna manera generan equilibrio con el gran rey, con el gran poderoso, con el que todo lo sabe, con el que todo lo puede, con el que viola a todas las mujeres. Estoy hablando de la historia de la humanidad. Con el que hace todos los abusos tremendos, como por ejemplo en la Europa medieval y los papas. Aparecen las instituciones y empiezan a formalizarse y se le da después una dimensión a la institución y la institución es el formato social más moderno que tiene la humanidad. Vinculado a la política, claro está, más moderno que tiene la humanidad. ¿Qué sucede cuando un modelo totalitario quiere acabar con esa modernidad? Infiltra las instituciones, las corroe, les da lo mórbido de la condición humana, los lleva a los niveles de mayor corrupción posible y entonces se siente que no tiene la estabilidad que la evolución del humano le ha ofrecido para mantenerse en ciertos manejos de, ojo, de humanidad. Porque la humanidad es eso. La humanidad es que ya no nos desgarramos tanto, no nos destrozamos tanto en función de los intereses de grupos o personales. ¿Por qué? Porque aparecieron las normas, las leyes, las instituciones. Eso en los modelos totalitarios lo infiltran totalmente. Veamos cualquier comportamiento de un país africano. El rey o el caudillo del país africano, Nigeria, cualquiera de estas experiencias, ¿qué es lo que hace? Centra todo el poder en él y adquiere roles institucionales primitivos, pero los adquiere. Cuando esto sucede, ¿qué pasa? Da una evolución muy importante la humanidad. Le da piso a sociedades
como por ejemplo las sociedades europeas, países europeos, los países nórdicos, los países del Nuevo Mundo, incluyendo los suramericanos, latinoamericanos, centroamericanos. Allí es donde nosotros entonces, si nos empezamos a acercarnos a nuestra realidad venezolana, empezamos a enfrentarnos a una cosa muy cruda y muy cruel, muy cruda y muy cruel. ¿Qué ha pasado con la cultura venezolana y los líderes? ¿Qué ha pasado con las referencias de los que necesita el humano tener vínculos? Porque es que es una necesidad. Esto no es una construcción loca. No hay una sociedad en la historia de la humanidad que no tenga una referencia de liderazgo. No hay una. Hay episodios que tú dices, bueno, tal sociedad pasó varios meses en una situación de anarquía gigantesca, bueno, es otra cosa. O hubo una avalancha humana y por tal circunstancia, pero como sociedad, en una secuencia evolutiva de unos años, no hay una sociedad en la historia de la humanidad. Bueno, esto es tan fundamental que inclusive la biología nos lo enseña. Perdón. Ajá. La biología nos lo enseña. ¿Acaso hay algún grupo de animales que no tengan interacción social, pero siempre referenciada al más fuerte? Las hienas, un animal tan desagradable. La matriarca es la que manda allí. Los elefantes, los leones, las jaurías de perros. Claro, allí predomina algo que predominó en una época en el hombre prehistórico, la fuerza. La fuerza. Y luego, otro elemento que nos vincula mucho a nuestra crudeza y a nuestra circunstancia tan dura venezolana, y es que cuando aparecen estos líderes de cualquier tipo, religiosos o líderes políticos, siempre son indispensables que tengan un acompañamiento de grupo. Y es allí donde se genera esto que es el clan, el grupo clánico. Ese grupo clánico fue el que evolucionó durante muchos años en la historia de la humanidad. Y entonces, para que no abusara tanto, se crearon las instituciones. Una estrategia muy morbosa es convertir las instituciones en grupos clánicos. Se está dando en toda la historia de la humanidad también, pero no tanto, no tanto, no tanto. En nuestro país, ¿qué es lo que tenemos ahorita? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, en nuestro país una de las grandes desgracias es que realmente los grupos políticos que pueden tener peso para gerenciar y resolver esta desgracia son grupos clánicos. Un clan. ¿Cuál es la diferencia entre un clan y una institución? Un clan tiene muchas similitudes, pero porque son organizados por individuos, los vinculan intereses comunes, etc. Pero un clan no le importa la condición humana del otro, sino su beneficio particular personal. Una institución, en la evolución, una de sus referencias más importantes es que estaba construida para proteger la condición humana, para darle dignidad a millones de seres, de humanos. Y ante esa realidad, mi querido Napoleón, pues estamos ensartados en esta dura crueldad venezolana. Y si hay que hablar de líderes, ya que usted lo mencionó, ¿cuáles serían los líderes más importantes que ha tenido Venezuela en las últimas décadas? Yo vería, sin duda, Chávez, y antes de Chávez, Carlos Andrés Pérez. ¿Y Rómulo? Bueno, es que yo no lo conozco. Bueno, históricamente sí, pero acuso mis limitaciones, sin duda. Yo conozco a Rómulo por película, pero por lo que ha escrito, sin duda, por sus comportamientos. ¿Y Caldera y Gómez? Bueno, Gómez también por referencia histórica, pues sí, tenía mucha fuerza y mucho poder, no tenía nada. Tenía el misterio que da el poder, que es otra cosa, porque el poder como tal da misterio, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, que si yo puedo decidir quiénes van a morir o quiénes no van a morir, eso se crea confluencia de misterio, ¿no? Entonces, pues Gómez pues tenía esa capacidad, ¿no? Ser zamarro, ¿no? Y luego, Caldera, pues sí fue como una referencia que no tenía absolutamente nada de chamán. Absolutamente. Si alguien era cerebral como político, era Caldera. El hecho es que por falta de tener ese rasgo chamánico nunca pudo llegar, sino hasta que una coyuntura político-histórica
se sumó a su audacia política y se paró en el Congreso y se comportó como un chamán y dijo: el pueblo está sufriendo y aquí hay que ayudar a ese pueblo. Pero eso es más una sumatoria de gran experiencia y de grandes tácticas políticas, ¿no? Que sin duda el mérito de él es haber estado tanto tiempo guapeando. Y mérito como logro de trabajo humano, ¿no? Otra cosa, durante mucho tiempo, la mayoría de los venezolanos que se interesaban por la política y que iban a votar pertenecían o eran simpatizantes de Acción Democrática y de COPEI, fundamentalmente esos dos grandes partidos. Luego apareció en tercer lugar el MAS. Pero la gente creía en ellos y por mucho tiempo los socialcristianos lo eran porque a lo mejor, y los ADECO, porque como yo hice una vez una encuesta, porque me pregunté siempre eso, bueno, ¿por qué tú te metiste en este partido y en el otro? Porque los dos eran partidos de centro. Si uno quiere a lo mejor ser más específico, uno era de centro izquierda, los ADECO, y otro de centro derecha, los copellanos. Aunque ahora, como resulta que ahora la buena parte de los venezolanos han descubierto la derecha y la extrema derecha, cosas que durante siglos no habían descubierto, entonces, ¿cómo se llama? La gente desde muy jóvenes estaban en esos partidos. Empezaron ya a dividirse. El primero que se divide, bueno, varios, pero las divisiones más importantes son de Acción Democrática, pero también era el partido más importante del país, más grande. ¿Por qué ahora uno siente que por muchos méritos que puedan tener algunos de nuestros líderes, sobre todo aquellos que se lanzan a la presidencia para enfrentarse a Chávez o a Maduro, ¿no?, pasan un tiempo que la gente hace todo lo que ellos quieren, esperan todo de ellos, ¿no?, y mucho más de lo que ellos pueden o tienen poder para ofrecer, y luego los rechazan, pasan al otro extremo? ¿Qué es lo que pasa con esos líderes, pero también qué es lo que pasa con nuestro pueblo? Mira, la humanidad ha cambiado. Napoleón, la humanidad ha cambiado. En la época de los partidos, vamos a Venezuela, para no abrir mucho el análisis, Venezuela, eran otras épocas, 80, 70, 60 años, 80, 60, 90, en el cual el venezolano sí le era más fácil tener la mentalidad de militante. Encontraba la confianza a través de pertenecer a un partido y todos los vínculos que tenía a través del partido. No necesariamente ayuda ni latas de zinc, sino estar en esa interacción afectiva. Daba confianza. Aparecen las redes sociales y en el mundo y en Venezuela, las redes cerebrales van en sinergia con las redes sociales. Y entonces aparece la mente del cibernauta. Es el individuo que chequea, que busca, que relaciona, que tiene demasiada información que le permite entonces empezar a ver con más claridad el comportamiento de los partidos políticos, de los políticos y de las instituciones. Si eso no se ve con claridad, no se puede entender el comportamiento humano actual. Porque los humanos no vivimos en función de modelos teóricos decretados de la mente. No, no. Si yo tengo mucho calor en este momento, en el ambiente en que estoy, Napoleón, yo voy a pensar y a sentir diferente a si tengo un confortable aire acondicionado. Claro. Ese factor ambiental determina mi manera de pensar y de sentir. Ahora imagínense si eso lo llevamos a las dimensiones de los estímulos de las redes sociales y de los medios de comunicación. Entonces, hoy en día la mentalidad es de cibernauta. El término lo dice, el viajando, buscando, chequeando. En aquella época, que es lo que tampoco entienden los políticos nuestros, y no pueden entenderlo porque se les cae todo lo poco que tienen. No hay militantes. Aquí se acabaron los militantes. Pocos. Pero hay filósofos ya como por ejemplo Noah Harari que llegan a decir, y que es admirado sobre todo por gente que él critica muchísimo,
Estos son muchachos jóvenes que se hicieron muy rápidamente millonarios dada su extraordinaria inteligencia, que están en el Silicon Valley para empezar, y donde ha dado conferencias y demás, que justamente esos adelantos pueden acabar con la democracia, ¿no? Y pueden acabar con los partidos políticos, que la tendencia es que desaparezca tanto la democracia como los partidos políticos. Claro, es posible que uno pueda leer con tanta precisión qué va a suceder, pero como no se te olvide, Napoleón, que nosotros necesitamos es pisar presente. Por ejemplo, en Venezuela necesitamos resolver la situación del presente y para ello tenemos que leer lo que nos está sucediendo cada día, cada hora, quizás Pero si en 2, 3 estamos meses, presente, porque los otros, sí, ¿por qué todo no? es muy. ¿Ah? Si estamos leyendo el presente, que es lo peor que ha podido vivir no esta generación, sino muchas generaciones venezolanas, no solamente esta, ¿por qué nos cuesta tanto estar unidos? Todos tenemos un fin común. Hay que acabar con esta banda para hacer una Venezuela inclusive mejor que la de la llamada Cuarta República. Pero eso es todo lo que nos une. ¿Por qué eso no es suficiente para unir a todos los venezolanos? Y estamos viendo Napoleón. que quien triunfa es la dictadura de extrema izquierda, como todas esas dictaduras, que es dividir para reinar. El gran fenómeno venezolano que es válido para estudiarlo en cualquier parte del mundo hoy, dentro de unos años, es que en este momento el venezolano nunca había estado más unido, nunca había tenido más cohesión, nunca había sido más un potencial, fíjate tú, un potencial humano más gigantesco y más fuerte que ahora. Pero tú sabes qué es lo que une al venezolano: la desconfianza. El 80 y tanto por ciento del venezolano está vinculado a una emoción peligrosísima: la desconfianza. Esa realidad no la logran leer tampoco estos grupos políticos. Y lo que yo veo en estos grupos políticos es que ellos regresaron al comportamiento tribal. Y cuando se trabaja en un modelo de pensamiento tribal en el cual se ciegan, siempre es lo que ellos creen, como lo ven y sus intereses. Y la explicación más sencilla es por qué se mantiene este modelo tribal. Que cuando hablamos de modelo tribal no nos vamos a ensartar con que es los que están acá. No. Es todos los que están en Estados Unidos y en Europa. Porque por más que estén vinculándose viviendo en sociedades desarrolladas, siguen extremadamente vinculados al pensamiento tribal. Y el pensamiento tribal, ¿por qué se sustenta en nuestra realidad venezolana, que es la que yo conozco? Yo no soy analista de otras sociedades, en que el beneficio es tan grande, y ahí es donde tenemos que ver con más cuidado, que ellos no se salen de ese grupo tribal. Estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando de los grupos, estamos hablando de los que supuestamente hacen negociaciones. En otras palabras, el costo para salirse de ese formato es tan alto que a ninguno quiere desvincularse de ese grupo. Y entonces, cuando vamos a buscar qué es lo que le da ese sustento a ese grupo, pues hay algunas variables que son muy obvias. Empecemos por una que es muy dura y cruel, la realidad: la monetarización de la mente. El dinero ha hecho una referencia gigantesca en la humanidad, en todos. En los grupos que tienen posibilidades de poder, pues se unen dos cosas: el poder político, que es interacción, que es capacidad de tener control en varios elementos sociales, y el poder económico. Ese es un factor que nos está explicando por qué la Venezuela está como está. Porque entonces vamos a retomar una referencia que viene desde el momento en el cual el ser empezó a bajarse del árbol. El chimpancé empezó a compartir dimensiones diferentes. Necesitamos el liderazgo. Sin liderazgo no existe la humanidad. Sin seres que tengan coordinación no existe la humanidad. Y eso es hasta tendencia biológica. Todos no nacemos igual. Hay gente que nace con más competencias. Tú tienes más competencias para manejar un grupo de investigación de música. ¿Por qué? Porque tus neuronas
por alguna razón perciben y entienden mejor esa dimensión del conocimiento y de las actitudes. Vamos a ir contra eso. Hay otros individuos que tienen mayor capacidad para manejar una organización que produce alimentos. Ese individuo emerge. Bueno, nuestra realidad venezolana es que estamos en una dimensión tan terrible porque el pensamiento tribal se instaló en los partidos de oposición, en los grupitos de oposición, en los amigos de oposición, en los empresarios que quieren ayudar a que salir de esto, en los intelectuales que plantean que la salida es una sola, en las universidades. Si tú analizas con cuidado, te darás cuenta que tiene todos los elementos del formato tribal. Todos. ¿Cómo hacemos nosotros para salir ante una realidad en la cual no van a desvincularse de esa interacción porque hay variables que los unen, factores que los unen? Uno es el dinero, otra es la afectividad. Recuerda que nosotros nos protegemos de afectividad. Sí, tenemos un grupito de amigos. Cuando yo trabajo en tal organización o en tal hospital, esa me da cohesión y empiezo a pensar muy similar. Como tal, ¿cuál ha sido la respuesta? Que es lo que no logran entender. Más de un 80% de los venezolanos unidos en base a una emoción muy, muy peligrosa, la desconfianza. La desconfianza. Si tú haces un estudio serio aquí, un registro rápido, encontrarás que el venezolano, lo único que lo une, y no importa la ideología, la condición económica, el estado de salud, la desconfianza. Esas expresiones nuestras del pueblo, yo no creo en una grosería. A mí ya no me engañan más. Me provoca expresiones a veces muy duras y muy vinculadas a una tragedia muy grave que tiene Venezuela, que es el suicidio. A mí me provoca morirme ya, pero no quiero oír ya noticias de nada ni de nadie. ¿Qué asco me da esto? Ese fenómeno es desconfianza, es desconfianza, es desconfianza. No tenemos cómo ahorita moverlo, porque claro, un potencial tremendo. Hay una experiencia muy interesante que fue Brasil, que sí la conozco porque por casualidad estuve invitado en esos días a un grupo de análisis con Bolsonaro, cuando él ganó. Y tuve oportunidad de ver de cerca los estudios de campo que hicieron. ¿Tú sabes cuál es una de las expresiones brasileñas con referente a los contrincantes de Bolsonaro? Me da asco. Me da asco. Bueno, había allí una cohesión en base a la desconfianza. Nunca tan gigantesca como Venezuela, porque allá sí había un porcentaje, quizás un 40, un 60, un 50, ¿no? Pero como Venezuela nunca. Yo dudo que haya un país donde exista tanta unión en función de una emoción tan peligrosa como la desconfianza. Puede ponerse en el centro, por favor, porque no sé cómo. Ajá. Ahora, Sí. esa misma desconfianza fue la que hizo que buena parte de los venezolanos votaran por Chávez. Desconfiar de la dirigencia tradicional, tal vez porque se Sí. sintieron que fueron olvidados o traicionados, no sé por qué. Y entonces escuchar a Chávez Frías, a quien no conocían, porque no sabían si todo lo que decía era verdad y todo lo que decía él lo sentía y él lo podía arreglar. ¿Será por eso que votaron por un desconocido? Más que desconfianza, por desagrado, ¿no? Los modelos políticos cambian por desagrado. Hay una cuota de desconfianza. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? El desagrado es cuando a mí me deja de gustar algo porque no me gratifica. La desconfianza es cuando yo me siento humillado porque me engañaron. Para que exista desconfianza tiene que haber confianza. Entonces, la cuota de desconfianza en esa oportunidad no era tan gigantesca con los Chávez. Había más desagrado. Además, era en un porcentaje que pudiéramos decir, un 60-40. A lo mejor un 60 tenía desagrado por los partidos tradicionales y un 40 no. Pero es que ahorita la realidad es de desconfianza de un 80 y tanto por ciento. Ahorita no hay desagrado. Ahorita lo que hay es desconfianza, que son dimensiones emocionales, pueden estar un poco mezcladas, pero para hacer estrategias políticas son muy importantes leerlas con sentido de realidad, no especular, no. Por ejemplo, Napoleón, una de las cosas, uno de los grandes sesgos
que hay es creer que decretando se van a resolver las cosas. Decretar es cuando se plantea, bueno, ahora sí nos vamos a poner de acuerdo todos y vamos a generar un camino de resolución. Un desconocimiento profundísimo del humano. No es sino irnos nosotros a nuestra vida diaria, humilde, sencilla. Si nosotros tenemos una dificultad con alguien, con quien sea, desde lo más cercano hasta lo más distante, en cuestiones de 10 días vamos a resolver la situación. No, se necesita una serie de elementos para volver a confiar, ajeno a mecanismos emocionales un poco alterados, ¿no? Que es bueno, no, yo te perdono y en 72 horas vamos a ser felices. Mentiras. Viene una tragedia mayor, pero no nos metamos en esas cosas tan particulares, ¿no? Por ejemplo, esto que sucede en Venezuela es, hay que hacer esto porque sí. Ojo, pero ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? Ya en Venezuela las estrategias tradicionales de la política no funcionan. Por ejemplo, Napoleón. Estos son asesorías que vienen dándole a los grupos, todos los grupos. El humano nos mueve más el perder que el ganar. Eso explica los casinos, eso explica los juegos de diferentes, es decir, eso explica los self, cuando uno va a unos centros gigantescos, centros comerciales, y te dicen sell por una semana. ¿Por qué se compra? ¿Por qué la mente compra? No necesariamente porque tenga menor precio, porque si pierde la oportunidad, no lo compra porque a la semana elimina ese sell. Durante un tiempo se jugó acá con eso. Si ustedes no participan con el venezolano, no va a poder salirse de este régimen o de esta tragedia. Y claro que participaron los venezolanos y vimos respuestas gigantescas. Hasta eso lo han agotado. Porque nada es eterno en la mente es muy dinámica. Hasta eso. Bueno, pero ¿qué hacemos si no vamos entonces? Nos cruzamos de brazos a esperar a los americanos. Ya no les funciona eso. Y no les funciona porque ya la desconfianza es otra dimensión totalmente diferente al desagrado. No creen en nada ni en nadie. Y te diría algo, Napoleón, qué oportunidad tan maravillosa para que emerjan un grupo, porque esto es muy diferente, muy difícil que sea un individuo, un grupo que lea esto bien y que logre orientar al venezolano en esas circunstancias. Eso es como quien está cansado. Tú encuentras que un grupo de 100 personas están agotados, no quieren nada. Y no quieren recibir nada porque siempre los engañan. Y de pronto empieza a generarse un episodio en el cual se dan cuenta que ya sí le están ofreciendo agua de verdad. Porque durante una semana los están engañando. ¿Cómo se potencia ese grupo? Y la desconfianza se cambia rápidamente a confianza. Eso es un escenario que está allí. Lo que faltan es quien lea esto y quien logre generar esa gran estrategia. Ahora, un psiquiatra es un confesor y usted lleva muchísimos años de psiquiatra, ¿no? Aunque se quiso quitar la edad hace, ¿cómo se llama? Hace como 10 o 15 minutos que dijo que no conoció a Rómulo Betancourt, pero bueno. Pues si yo nací en el me quedé 50. calladito. No, tienes razón. Yo nací en el 51, ¿no? Pero chacho, muy joven. Bueno, lo que quiero preguntar es lo siguiente. Usted como confesor de diferentes clases sociales, ¿cuáles podrían ser las tres preocupaciones más grandes que usted ha escuchado de la gente que va a confesarse con usted? ¿Me oye? ¿Aló? Sí, se fue un poco, pero te oí. Bueno, mira, confesiones como tal, los humanos no hacemos, ¿no? Es decir, tenemos que entrar en circunstancias o momentos de un diálogo un poquito más formal. Ya va. No me responda como político que quiere evadir la respuesta. No, voy a eso. Te iba a hablar de las confesiones emocionales, que sí son las que se oyen, porque no es que uno puede oír, bueno, si tú me dices en consulta, se puede llegar a ser más detallista, sí. Bueno,
Y sin embargo, fíjate tú, lo que el porcentaje de comunicación es emocional. Qué desesperación, doctor. Dios mío, ¿qué va a pasar acá? Yo no sé ya qué pensar. Eso es emocional. Yo no sé ya qué hacer. Ya yo no tengo recursos internos para poder comunicarme y darle ánimo a mi familia. Me decían estos días un empresario muy importante. A nivel de ese intercambio profesional, paciente profesional. Como lectura más grande, es lo que te quería señalar, más o menos lo mismo. Y las clases más populares que andan en una situación muy peligrosa también, y muy dura, ¿no? Y es que andan en automático. Ellos lo que hacen es sobrevivir, como allá, como aquí. ¿Qué hago? Salgo sin tapabocas, no me pongo tapabocas, pero es que el humano no piensa para actuar, siente para actuar, pero no piensa. El pensamiento es un proceso que amerita ciertas condiciones para realizarlo, ¿no? Y esas condiciones aquí cada vez son menores. ¿Por qué se genera la tragedia y la desgracia y el hambre? Porque el humano tiene más posibilidades de pensar. Claro. Ahora, Pero en general, ajá. ¿por qué el venezolano llegó a hacer el Caracazo, los saqueos que conocíamos, cuando recién empezaba el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez? Y hoy en día, que tiene muchísimas más razones, no lo hacen como han hecho los negros en Estados Unidos a lo largo de décadas, como lo hacen los franceses todavía hace un par de años atrás. Es la última vez que salieron, de las muchas veces que salen a quemar vehículos y demás en su desesperación, como han hecho en varios países, hasta creo que fue en Suiza o Suecia, en unos dos, hace poco también salió. ¿Qué es lo que pasa y qué piensa el venezolano? ¿Está cansado? ¿Está desmotivado? ¿No está suficientemente molesto? ¿Siente demasiado miedo? ¿Qué sucede? ¿Cómo interpreta usted que eso que lógicamente puede darse no se haya dado? Lo dijiste sin darte cuenta las causas. Hace 21 años, 22 años, la condición biopsicosocial del venezolano es totalmente diferente a la de ahora. Bio en el sentido de que estaba mejor alimentado, tenía luz, tenía agua, no se sentía en esa eclosión de desgracia que tenía. No era un discapacitado social. Psico era un ser donde no había recibido el impacto de lo que ha pasado en la Venezuela actual. Pero solamente me voy a hacer referencia a una sola cosa. Ninguna familia venezolana aquí había recibido el duro golpe de que sus hijos se le fueran. El dolor de ver que tiene que morir por falta de afectos, porque aquí no hay cómo comer ese joven que se fue o ese adulto. Psico. Y social, porque nunca había estado tan ajeno a grupos que los ayudaran y los orientaran. Para bien o para mal, pero que los ayudaran o los orientaran. Aquí hay una sola referencia, el régimen. En aquella época era otra época en la cual, con todos los desgastes que traía una sociedad que no se había preocupado de ponerle correcciones a muchas cosas, a la sociedad de ahora son dos cosas totalmente diferentes. Y lo más sencillo sería esto, Napoleón. Tú y yo nos vamos a algún sitio y tenemos una semana comiendo muy mal, agobiados, desgastados, con hambre, y nos llaman a que protestemos. ¿Con qué ánimo vamos a protestar? Tú y yo nos vamos a un sitio y ahí la estamos pasando más o menos, sin mayor, no tenemos hambre y nos llaman a que protestemos. Salimos a protestar. Esa es una de las cosas más peligrosas que hay también aquí, es que no se quiere dar cuenta que somos humanos. Nosotros no somos, ajá. Espérese, yo no estoy diciendo que no protestamos, sí protestamos. Hay hasta 400 Claro. protestas individuales aisladas cada mes en Venezuela. Yo hablo de saqueos, yo hablo de quemas. Sí, pero es que esas protestas es de supervivencia. Aquello fue un movimiento resolutivo. Se movieron grandes masas. En este momento son protestas de supervivencia ante el aplastamiento que tiene el terror, por ejemplo, con el ciudadano.
porque eso que tú estás viendo es la única manera que el humano tiene de supervivir. Claro, es cierto, cuando se registran todas las manifestaciones pequeñas, ¿no? En todo el país se están dando. Bajaron un poco por la cuarentena, pero están volviendo a subir. Pero fíjate que son episodios diferentes, ¿no? Explica eso. También la novedad. El Caracazo fue una novedad, 100%. Ahorita, ¿qué novedad puede haber en este país? Si ya el venezolano de los barrios está acostumbrado a salir desesperado, a ver si logra algo, y llega a su casa apaleado y aplastado. Y sin embargo, a los días le pasa esa humillación y vuelve otra vez a salir. Claro, son fenómenos diferentes, ¿no? Lo que pasa es que realmente con ese comportamiento social focal es más de focos, ¿no? Podrá hacerse alguna movilización gigantesca. A lo mejor sí. Y allí, pues, tiene que ser uno muy respetuoso y muy humilde. Uno no tiene los conocimientos para todo. Para muy pocas. Primero tiene conocimientos para muy pocas cosas. Se podrá dar. Podrá haber una eclosión que se haga sumatoria. También otra cosa. El régimen está muy bien montado estratégicamente, a pesar de todas las limitaciones que tiene, para manejar estas respuestas. Mira lo que pasó en Venezuela, en todas las protestas que se han dado, cómo se infiltran, se neutralizan, se aterrorizan. Esto está bien hecho, ¿no? Y también hay que leerlo con sentido de realidad, ¿no? Y a usted como psiquiatra, tantos años en eso, como especialista, ¿qué es lo que más le preocupa del venezolano? Que lo degraden cada día más. Que lo degraden cada día más, porque la competencia en salud mental del venezolano es única en el mundo. Porque si tú te pones a ver cómo mide uno las competencias en base a la resolución de problemas, sin duda. Sin embargo, el gasto es muy alto. El gasto es muy alto. El venezolano cada vez más necesita abonar más gasto para seguir sobreviviendo socialmente. Un gasto gigantesco es la gente que se nos fue, los familiares. Otro gasto gigantesco es la gente que nos está muriendo. Todos tenemos gente que nos está muriendo. O por lo menos le vemos posibilidades de que fallezca porque no va a tener los recursos necesarios. A eso se le agrega otro gasto gigantesco, es tener un monstruo como es lo que está pasando con el COVID-19, ¿no? Cada vez hay más elementos de agotamiento. Y el otro gasto gigantesco, que es la desconfianza, en el cual pues las referencias de oposición andan como en una fiesta, ¿no? Es lo que ellos creen, es lo que ellos dicen y nadie los mueve. Si aquí te voy a decir algo que a lo mejor pues suena un poco entendible, ¿no? Los humanos tenemos muchos sesgos y eso es una ciencia muy bella que hay hoy en día, que es el análisis de todos los errores que los humanos tenemos para pensar, que nos equivocamos con mucha frecuencia y eso es en todos los humanos, ¿no? Entonces, si alguna vez aquí se hiciera un registro de sesgos, que es cuando hacemos las cosas de la manera más equivocada, y los venezolanos dirigentes en todos los ambientes tendrían bastantes sesgos, porque es lo que ellos dicen y más nada. Es como ellos los ven y más nada. Es por la ruta que ellos dicen y más nada. Es por el camino que ellos interpretan y más nada. No se atreven a dudar. ¿Sabes qué es peligroso, Napoleón? Cuando uno se entrampa en que no pretende dudar de uno mismo. Es terrible, terrible. Por último, el fanatismo. Ajá. ¿Qué es ser fanático y por qué el fanático se ciega? Sí, el fanatismo ya es un comportamiento que incluye ideas y emociones muy intensas por una referencia, muy intensas por una referencia. Un individuo, una ideología, es básicamente eso. Yo diría que en Venezuela no hay fanatismo. Algunas expresiones un poco, pero el fanatismo es eso. En Venezuela lo que hay es realidad. Piso tierra porque es tan cruel, tan cruda, tan dura la realidad. Venezuela es un infierno peor que el de Dante,
porque Dante nos cuenta que los diablos allí no se peleaban, y aquí se pelean. Podrás imaginar los diablos peleándose en un infierno, cómo será de duro esto. Pero el fanatismo como tal es, como hecho, quizás los norteamericanos en algunos disparos que uno ve colectivos, pareciese que hay más fanatismo, ¿no? Para haber fanáticos tiene que haber un líder, ese es otro factor interesantísimo. Cuando Chávez sí había mayor expresión de fanatismo. Porque lo otro que podemos también ver con toda claridad es que no tenemos ningún líder ahorita aquí en Venezuela. O por lo menos que tenga pegada suficiente. No tenemos. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Dónde? No lo hay. No hay un grupo que genere credibilidad. Cada vez los grupos, yo no sé si es a propósito. La última situación es lo que se pasó con la conferencia episcopal. Yo no sé si es que tenemos algo que tenemos que buscar la explicación por no sé por dónde. Si ir al mundo de la sabiduría del pueblo, ¿no? Ellos tienen muchas explicaciones, algunas mágicas, pero cada vez que una institución, que un grupo hace algo, es para abonar la desconfianza. No hay una sola cosa en los últimos meses y años que no hagan para abonar la desconfianza. Fíjate tú que esto es tan crudo que en enero se dio aquí un episodio interesante. Fue la última referencia de explosión de confianza que tuvo el venezolano, cuando apareció el episodio de una persona que generó ciertas expectativas. Generó confianza, generó ilusión, generó alerta, pero eso duró muy poco, muy poco. El último episodio de movilización no fue gigantesca, pero sí hubo movilización. Hubo algo muy importante, comunión afectiva. En cualquier pueblo del país se hablaba, ay, mire, apareció fulano, qué bueno, parece que las cosas van a andar muy bien. Eso se dio, sí, pero obviamente que en pocos meses eso empezó a irse a pique. ¿Te refieres a Guaidó? A Guaidó como referencia, porque ha podido ser Pedro Pablo, ha podido ser Juan Antonio, ha podido ser Luis, María Luisa, quien sea, ¿no? Generó una referencia, pero los golpes que se lleva cada vez que aparece una respuesta de confianza de la sociedad venezolana son gigantescos. Cuando empezó la asamblea, te lo hago como observador en ese aspecto psicopolítico, que es un área que he estado trabajando durante muchos años. Cuando la asamblea emergió aquí en Venezuela hace unos años, hubo una expectativa interesante. Se movieron ilusiones. No duró ni 3 meses. La bofetada que le dieron a los venezolanos fue otra vez gigantesca. Esto lo que está señalando es que no sé qué pasa. No sé qué pasa. O sí sé qué pasa, pero no tenemos tiempo para hablar de eso. Bueno, ok. ¿Cree que tenemos como pueblo oportunidad de volver a ser libre o tener un país democrático en un tiempo más o menos cercano y no esperarlo como los cubanos que ya tienen 60? Creo que tenemos en este momento, para tratar de ser un poquito serio, agarrando referencias técnicas de la mente, una oportunidad gigantesca, y es que es un pueblo que está unido por la desgracia y por la desconfianza. El potencial es gigantesco, más que un pueblo que está unido por la confianza, porque cuando la adversidad le toca a la mente, el pueblo es mucho más, el humano es mucho más reflexivo. En la abundancia no somos reflexivos, en la adversidad sí. Necesitamos el mensaje, no de líderes ni de grupos tribales, sino de seres que lean, que tienen a su lado millones de seres que están desesperados buscando solución. Los venezolanos que están regresando, rápidamente te cuento, la energía que esa gente tiene, la entrega que esa gente trae de ilusión por la Venezuela es un indicador de que hay un mundo que no muere. Obviamente, la ilusión y la entrega del humano nunca fallece. Bueno, y ya que durante 59 minutos y 42 segundos
ha hablado de nosotros los venezolanos. Ujú. Una sola pregunta sobre usted. Me decía Francisco Herrera Luque, de quien fui un gran amigo, mi esposa y yo, fuimos grandes amigos, y trabajamos juntos en La Historia Fabulada, un programa de radio que presento los capítulos los fines de semana, también por aquí. Eh, Me decía que ustedes, los psiquiatras, van cada tanto tiempo a otro psiquiatra porque ustedes son un pote de basura. Es decir, toda mi basura yo voy y se la echo a usted para desahogarme, para tratar de comprender qué me está pasando y cómo salir de eso. ¿Cuál? Y que, bueno, voy a llamar pecado. Mi mayor pecado cuando voy a usted como psiquiatra es tal. ¿Ok? Como no he ido, no sé cuál es, pero bueno, si no lo diría. Tal vez regresar al país, la nostalgia del país, la familia. Ok, cuando usted va a ese psiquiatra, ¿cuál es el pecado que vomita, que le vomita, que es el que más le duele? Ahorita no tenemos muchas posibilidades de tener psiquiatras personales, porque las cosas andan tan difíciles que entonces hay una técnica que estamos utilizando nosotros los psiquiatras. Hacemos terapia colectiva entre amigos. Cuando nos llamamos es terapia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas, amigo? ¿Cómo te va? Nos reunimos y ¿qué es lo que expresamos? El reto de ver si nos equivocamos cada vez menos. El reto de ver si nos equivocamos cada vez menos. Porque todos, como técnica muy útil y prudente en la condición humana y para el psiquiatra más, es aprender del error. Y como el error siempre va a estar allí, oye, ¿por qué no nos damos la posibilidad de que cada vez metamos menos la pata? Menos la pata. Usted Yo me te diría obliga que, a repreguntarle. ¿Y ajá, cuál considera que ha sido su mayor error? es que los errores gigantescos, grandes, yo diría que no necesariamente todos tenemos errores gigantescos, sumatoria de errores. Por ejemplo, la imprudencia de no pensar mejor las cosas, sin duda que me generó en los tiempos pasados, cuando había más juventud, pues posibilidades de crear malestar a los demás y de producir yo disminución de generar integración social, la imprudencia de las emociones. Porque errores graves así yo no mataba a nadie en realidad. Generar malestar en los afectos por falta de serenidad emocional. Esos son errores. Porque así más graves, violentar a alguien, dañar a alguien, ser un practicante de una mala praxis profesional, no hay esas referencias así grandes. Hay las pequeñas que, claro, cuando las sumas las hace grandes. Pero yo te diría que si tú me dices qué plantearías tú como error, que, bueno, la imprudencia emocional. Pero también te voy a hacer una contrapartida, no una pregunta, sino Yo soy una quien respuesta. pregunto, yo aquí soy quien Ok, pregunto. o no una contrapartida. Ojo, sin eso no fuera humano. Sin eso no fuera humano. Y por último, he dicho Ajá, por último como 5 veces ya, ajá. si usted fuera la sociedad venezolana y fuera un psiquiatra, ¿cuál sería su mayor pecado? No te entendí, disculpa, Napoleón. Si No te... usted, la sociedad venezolana, si usted Ajá, fuera la representación de la sociedad venezolana y va al psiquiatra por las ajá, cosas que le están pasando a la sociedad ajá. venezolana últimamente, ¿cuál sería ese pecado Ah, que ok. Sí, sí, yo tenía un ruido y ahora no, ahora ya lo entendí. Mi mayor pecado sería ir al psiquiatra y decirle que yo he cometido pecados, porque estaría evidenciando de que estoy desubicado de la modernidad. El hombre no comete pecados, el hombre aprende de su realidad humana, que es los errores, la adversidad. Pero cuando yo asumo pecado, me tiro la culpa encima, muy mediterránea. Y entonces quizás mi mayor pecado es plantear y decir que yo cometo pecado. No, yo estoy en la vorágine del mundo. A los humanos nos lanzan al mundo a vivir, a aprender, a equivocarnos, a acertar.
por allí yo diría, y inmediatamente esperaría que el psiquiatra me diga, mira, aprende a entender que el mensaje que tú generas, que es la semántica terapéutica, tienes que modificarla. No hables de pecado. ¿Por qué no hablas de vida, de ser? ¿Cuál ha sido la circunstancia en su ser que le ha trancado más el aprendizaje? Entonces yo diría, bueno, el convencionalismo andino a lo mejor, yo soy andino. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis José Querido Uzcategui, amigo, psiquiatra, antropólogo, y bien interesante esta conversación y diferente. Ojalá podamos tener esa conversación y que el ciudadano venezolano pueda tenerla más a menudo, ¿sí? Porque creo un que se abrazo. sentiría mejor. Hasta luego. Muchas Ok, gracias. amigo.